Los países centroamericanos se quedaron fuera del Mundial 2026 y en este video analizaremos esta situación. Comencemos. ¿Qué tal amigos de Biblioteca Futbolera? Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esta vez para hablar sobre las selecciones de Centroamérica y el por qué fracasaron en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Y es que de los 7 países que conforman el Istmo Centroamericano, solo Panamá alcanzó la clasificación. Luego el resto de selecciones quedaron eliminadas contra selecciones caribeñas en esta eliminatoria que era especial justamente por eso, un duelo entre Centroamérica y el Caribe, por ver quiénes se quedaban con los boletos. Esteban, tuvimos selecciones que normalmente clasifican estando Estados Unidos, México y Canadá, pero que ahora en una eliminatoria típica se quedaron fuera, sorprendentemente. Contame cómo ves esta eliminatoria y los fracasos de esos países centroamericanos. ¿Qué tal? Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Y sí, lamentablemente con esta oportunidad, ¿verdad? Que se tenía, sin los grandes del área, todos decíamos, bueno, es el momento de Centroamérica, van a ir 3, 4 selecciones, podrían ser todas de Centroamérica. Incluso, ¿verdad? En Copa Oro 2025, todas las selecciones centroamericanas avanzaron, ¿verdad? A la ronda de cuartos de final. No habían selecciones caribeñas, entonces, pues parecía que todo era favorable a Centroamérica, ¿verdad? Lamentablemente, pues, e incluso cuando se hizo el sorteo, ¿verdad? Recordarás que decíamos, bueno, que queden 2 en cada grupo, ¿verdad? Porque cabal estaban las 6 ahí y así. Nos apoyamos y pues van 3 primeras centroamericanas, las 2 repechadas centroamericanas, entonces todo pensamos que iba a ser así. Desde el sorteo, ¿verdad? Cuando nos queda un grupo pues caribeño, dijimos, bueno, ya aseguró el Caribe una, y después veíamos los otros 2 grupos eliminatorios y decíamos, bueno, todavía ahí están los centroamericanos, ¿verdad? Pueden pasar, ¿verdad? No veíamos venir a Curazao, no veíamos venir a Haití. Jamaica creo que era la que veíamos con más posibilidades, pero creo que al final termina siendo un fracaso muy grande para Centroamérica. Y lamentablemente, si revisamos los resultados y vemos cómo le fue a cada equipo en su grupo, entre centroamericanos nos terminamos perjudicando, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que nos tuviéramos que ayudarnos o tuviéramos que manejar algún resultado entre nosotros para clasificar, pero ahorita vamos a revisar grupo a grupo, ¿verdad? ¿Cómo fue, por ejemplo, en un grupo Nicaragua con cierto resultado, una victoria histórica afectó a Honduras, como Panamá a Guatemala, como Honduras y Costa Rica entre ellos mismos se afectaron, ¿verdad? Empatando los 2 partidos. Entonces, creo que se esperaba más, ¿verdad? Centroamérica. Costa Rica con ya cuántos mundiales consecutivos clasificando, Honduras con mundiales recientemente, y pues nos quedamos sin las plazas, ¿verdad? Guatemala, que estaba buscando su primera clasificación, también se queda, y solo Panamá es la única que al final pues levantó la mano por Centroamérica y sacó la cara por Centroamérica y está clasificado, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí, había muchas expectativas, y pues al final para Centroamérica solo una de 6 selecciones logró el pase. Sí, Esteban, y justamente vamos a empezar por ese grupo A, donde es curioso porque las posibilidades están para que los equipos de Centroamérica lograran clasificar. Solo un caribeño está en el grupo. Caribeño porque forma parte de esa subconfederación, digamos, porque geográficamente está en Sudamérica, que es Surinam. Acá Panamá se quedó con el grupo, primer lugar. Surinam segundo, Guatemala tercero, El Salvador cuarto. En el papel podríamos decir que ese boleto de repechaje pudo haber sido para Guatemala, pero acá fue el primer equipo caribeño que se impuso contra los de Centroamérica, ¿verdad? Luego en el grupo B, vos lo decías muy bien, acá solo caribeños, Curazao y Jamaica. Curazao clasifica al Mundial, Jamaica va a repechaje. Y en el grupo C, que también las posibilidades estaban para otros 3 centroamericanos ahí. Los 3 centroamericanos quedan eliminados del Mundial, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, y quien vuelve al Mundial después de muchísimos años fue Haití. ¿Cómo ves esa situación? Porque aquí lo que vemos es un fracaso, diría yo. Muchos dicen es que crecieron las selecciones caribeñas, y puede ser cierto, pero ¿a qué se debe ese crecimiento? A la nacionalización de jugadores. Ellos tienen futbolistas en Europa, en ligas importantes, que los centroamericanos no. Primero, ¿por qué Guatemala no se queda con ese repechaje que sí pudo Surinam? Increíblemente se lo queda Surinam, pero si vos ves los duelos directos entre Guatemala y Surinam, Guatemala gana ese duelo directo, ¿verdad? Porque le gana aquí en casa, le empata de visita.
Entonces creo que Guatemala pierde su pase, al menos el pase al repechaje lo pierde en casa con otra selección centroamericana, con El Salvador. Entonces, Sí. porque luego vos ves los resultados de Guatemala fuera, espectaculares. Guatemala no pierde ningún partido de visita. Guatemala va y le gana a El Salvador. Guatemala le empata a Panamá, le empata a Surinam. O sea, hizo una gran eliminatoria como visitante, pero en ese partido clave contra un centroamericano lo pierde. Luego, pues ya la victoria al final contra Surinam, pues deja a Surinam sin el pase directo, ¿verdad? Aunque pues había una diferencia de goles de ahí algo fuerte, ¿verdad? Con Panamá, que Guatemala sola pierde el pase. O sea, pienso, ¿verdad? Que Surinam no la supera, porque no la supera en puntos, en goles. En el global, pues Guatemala supera a Surinam, pero pues por otros detalles Guatemala pierde ese repechaje, ¿verdad? Y no digamos el pase al Mundial, porque ese es en el duelo directo con Panamá, pero creo que pues a pesar de que Surinam tiene un equipo muy europeo, no supera a Guatemala, ¿verdad? Lamentablemente no hicimos lo demás que se tenía que hacer. Cumplimos con Surinam, porque si cumplimos, creo que una victoria en casa y un empate de visita me parece un buen mano a mano, pero lamentablemente en los otros duelos, ahí es donde perdemos el pase, ¿verdad? Sí, y que si hablamos de ayudar a otro centroamericano, pues justamente la victoria de Guate contra Surinam en la última jornada beneficia a Panamá para que ellos vayan directo. Y no estaríamos hablando de que Surinam estaría Sí, clasificado al Mundial 2026. por Ahora, poco ayudábamos a Honduras también, o sea, por poco nos también. faltó poco. Sí, ahora lo de El Salvador, pues sí, lo único que hizo en la eliminatoria fue dejar fuera a Guatemala, porque Sí, con lo esos 3 único. puntos, Guate iba a Dos repechaje. goles hicieron toda la eliminatoria y uno de ellos nos elimina. Totalmente. Luego en el grupo C, que ahí pues también hay una situación interesante porque todos se robaron puntos. Haití clasifica con 11, Honduras se queda con 9, Costa Rica con 7 y Nicaragua con 4, que al principio uno diría, bueno, Nicaragua empezó bastante bien y todo, pero quien dio la sorpresa en el grupo fue Haití. ¿Cómo Sí. ese fracaso? En este caso yo diría de Honduras y de Costa Rica, porque Nicaragua creo que hizo historia llegando a esta fase, ¿va? Sí, Nicaragua nunca había jugado una fase final, ¿verdad? O sea, que una fase final es estar a un paso al mundial, ¿verdad? Nicaragua es algo nuevo. Yo creo que solo con el hecho de haber llegado acá, para Nicaragua, por su historia, ¿verdad? Por todo el pasado, creo que es un éxito. Entonces yo creo que el fracaso de Nicaragua no es tan fracaso como el de Costa Rica, ¿verdad? Que Costa Rica sí es un fracaso mayúsculo, ¿verdad? Pierden ese partido clave con Haití de visita, donde ahí se acabó la eliminatoria, ¿verdad? Porque ya, aunque incluso al final, ¿verdad? Todavía tenían cierta posibilidad contra Honduras, ¿verdad? En ese último partido, pero sí ya muy difícil, ¿verdad? Entonces creo que también ese empate de visita en Nicaragua también les pasa factura y definitivamente pues los dos empates con Honduras, ¿verdad? Que esos ahí sí se mataron entre ellos, o sea, ninguno de los dos gana, entonces entre ellos se quitan 4 puntos prácticamente, que cualquiera de los dos ganando unos partidos, pues al menos podía haber luchado el pase directo. Era difícil porque sí quedaron pues ciertos puntos ahí, pero creo que esos dos partidos son claves y la visita de Honduras a Nicaragua, ¿verdad? Que Nicaragua ya sin muchas posibilidades hace su partido y logra un histórico triunfo, ¿verdad? Entonces, entre ellos se perjudicaron, entre ellos se mataron, claramente pues cada quien iba por su resultado, le abrieron el camino a Haití, ¿verdad? Que honestamente no creo que no teníamos nadie en consideración a Haití, ¿verdad? No están jugando en su casa, tienen muchos problemas económicos, políticos, entonces nadie creo que ponía candidato como Haití y al final pues terminó siendo el equipo dominante de ese grupo. Sí, totalmente. Y ahora, Esteban, te pregunto, para la próxima eliminatoria, ya con los 3 del norte, ¿cómo ves a Centroamérica para tener representantes en ese mundial? Porque ahorita era la oportunidad histórica, todos decíamos por fin van a ir varios centroamericanos y terminó siendo una oportunidad histórica, pero para el Caribe. ¿Crees que se puede recuperar terreno en estos 4 años para que en el siguiente no suceda lo mismo? Primero, pues creo que sí se puede recuperar, creo que sí se puede recuperar terreno. Al menos, por ejemplo, Guatemala no es que haya tanta diferencia al menos con Surinam, ¿verdad? Se demostró en la cancha que no hay mucha, o sea, Guatemala le hizo el frente, pero estas elecciones van a seguir buscando más talento fuera, ¿verdad? Van a ir Sí. sumando jugadores de la calidad que ya tienen y seguramente se van a ir llenando de más talento. Y, por ejemplo, jugadores de Curazao ya que fueron un mundial, yo creo que eso va a ser digamos, algo atractivo para Sí. otros jugadores
que no están ahorita. O sea, imagínate, ya ahí sí que los que confiaron en el proceso, pues ahora tienen su premio. Y muchos jugadores que quizás en este momento le dieron la espalda a una convocatoria de Curazao, ahora van a decir, bueno, ahora sí me interesa, ¿verdad? Porque ya vi que sí pudieron ir al Mundial. Entonces yo creo Sí, que se va a poner más complicado. También va a depender, creo que mucho del formato que se adopte, ¿verdad? Hay mucha confusión por ahí. Mucha gente cree que CONCACAF va a seguir solo con estas 4 plazas o estas 3 plazas y los 2 repechajes. No es así. Recordemos que ahorita se expandieron los cupos, ¿verdad? Para cada federación. CONCACAF en el pasado tenía 3 y un repechaje, ahora pasó a 6 plazas y 1 o 2 repechajes, ¿verdad? ¿Por qué ahorita no tenemos 6 plazas? Porque obviamente pues el mundial es en CONCACAF, ¿verdad? Entonces los 3 que ya clasificaron, los 3 locales, se restaron esas plazas. Entonces la próxima eliminatoria van a ser 6 plazas y o quizás 2 repechajes, ¿verdad? Más creo que va a ser un repechaje nada más. O sea, van a haber 7 plazas prácticamente para CONCACAF. También creo que va a depender mucho cómo se juegue el formato, ¿verdad? No sabemos si se van a mantener estos últimos grupos de 4 finales, ¿verdad? Creo que lo más lógico es que ahora ya no sean solo un clasificado, sino 2 por grupo, pero claramente vas a tener en tu grupo a un Estados Unidos, a un México, un Canadá. Entonces ya cada vez se vuelve más difícil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros que quedamos en tercer lugar, no nos alcanzaría ni con el formato del siguiente mundial. Entonces creo que son muchos factores que van a afectar eso, el formato, las selecciones buscando más talento y olvidémonos de Curazao, de Haití, de Jamaica, que son las que están ahorita en la fase final. Ahí atrás vienen, ¿verdad? Antigua y Barbuda, viene selecciones como Bermuda, que le fue re mal ahorita, pero también pues tiene ese recurso, ¿verdad? De los jugadores de fuera, Barbados, hasta Belice ya está comenzando a trabajar buscando talento, ¿verdad? Entonces creo que CONCACAF cada vez se va poniendo más disputada, ¿verdad? Más difícil. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Que no tenemos ese recurso, ¿verdad? Que los jugadores que nosotros encontramos son los que están en Estados Unidos, ¿verdad? Porque las personas de Guatemala no emigran, ¿verdad? Mucho a Europa, a esos lados. Entonces nos tocan los jugadores de Estados Unidos. Entonces creo que se va a poner complicado. Ahí sí que las plazas, pues ahí van a estar, ¿verdad? Entonces creo que Guatemala por lo menos debería llegar a esa fase final, ¿verdad? O sea, creo que Guatemala puede estar entre los 12 mejores de CONCACAF, por lo menos. Y ahí dentro, pues, a luchar, ¿verdad? Y pelear, ¿verdad? Ese pase, la próxima eliminatoria. sí, y es que yo creo que para las elecciones de Centroamérica es un llamado de atención, ¿verdad? Que definitivamente estas selecciones del Caribe no es que trabajen bien sus ligas locales, no es que tengan buenos equipos, pero van a seguir llevando jugadores. Y vos bien lo decías, el hecho de que clasificaron al Mundial para el resto de jugadores que son opción va a ser sumamente interesante. Venir a CONCACAF a competir y sabiendo que pueden pelear por otro boleto al Mundial. De hecho, Surinam no contó con algunos jugadores en el camino eliminatorio y ahora para el repechaje van a incorporarse. Entonces, eso es obviamente muy atractivo. Es un llamado de atención para que no se confíen, para que no se relajen, que sigan trabajando o que mejor dicho le pongan atención a las fuerzas básicas y que sigan por ahí el ejemplo que tiene Panamá, que exporta jugadores, que puede llevar futbolistas del viejo continente o de Sudamérica, porque son nacidos en Panamá y porque ellos los exportaron, ¿verdad? Yo creo que por ahí está la clave para que no suceda lo mismo y para que Centroamérica, que al final yo creo que la lucha va a seguir siendo la misma. Tenemos a Estados Unidos, a Canadá y a México, que yo no diría que tengan tan fijo su cupo en el Mundial. Les va a costar, por supuesto, Sí, más dependiendo a de cómo sea México. el formato, ¿ah? Dependiendo Sí, de cómo sea, porque a veces también reciben ciertos beneficios de estos equipos. sí. Pero teniendo esos 3 clasificados, entre comillas, el resto de boletos, Centroamérica y el Caribe. O sea, va a seguir Sí. siendo esa lucha entre nosotros. Y ojalá no se inventen ahí en su formato ahí para beneficiar a México, a Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, en Liga de Naciones, los 4 mejores no juegan la fase previa, ¿verdad? Entonces, ojalá no se inventen un su formato ahí de que esos 4 o 3 ya estén clasificados a la ronda final. Y claramente, pues son los más dominantes, pero se tienen que ganar ese boleto, ¿verdad? Porque viendo a los 3, creo que Estados Unidos sí está en otro nivel, ¿verdad? O sea, la calidad de sus jugadores es excepcional. Luego pondría Canadá, ¿verdad? Que es un poco liga local, MLS y también fuera. Y México creo que sería el que está como más ahí a la mano, ¿verdad? Darle una sorpresa, arrancarle puntos. Entonces, pero creo que los 3 sí son favoritos, ¿verdad? Para lograr el pase y luego pues ya entramos todo el resto de selecciones, las que estuvimos ahorita
en estas últimas 12. Recordemos que eran 12 selecciones las que llegamos a esa final. Nosotros, de acuerdo a nuestros resultados, estamos por ahí en el séptimo, octavo lugar, ¿verdad? O sea, estamos raspadito, entraríamos, ¿verdad? A una hipotética clasificación, teniendo 6 plazas y el repechaje, o sea, pelearemos por un repechaje, aunque pues la evidencia que tenemos es que no nos fue bien, que nos quedamos, ¿verdad? Por muy poco, pero creo que podríamos, al mejorar, ¿verdad? Al seguir con el proceso, creo que nos podría alcanzar. Por lo menos para un repechaje con este formato. Está pendiente, ¿verdad? Cómo se van a distribuir esos puestos. Estos años serán claves, ¿verdad? Cómo nos vaya en Liga de Naciones, cómo nos va en Copa Oro, ¿verdad? Que se juega el próximo año, para ver cómo llegamos a esa eliminatoria, ¿verdad? Entonces, creo que tienen que ponerse las pilas los centroamericanos, no solo nosotros, ¿verdad? Sino el resto de países centroamericanos. Costa Rica seguirse renovando, ¿verdad? Porque, pues, Costa Rica le pegó mucho ese recambio generacional. Honduras, 2 eliminatorias malas, las últimas 2, ¿verdad? La del 2022 fue horrible, no ganaron ningún partido. Luego creo que El Salvador también no está pasando por un buen momento. Están como intentando, pues, renacer, ¿verdad? Trabajando de nuevo, pero creo que igual, con todo respeto, ¿verdad? Están un pasito abajo de las grandes, ¿verdad? De Centroamérica. Y luego Nicaragua, que está haciendo su lucha, ¿verdad? A Nicaragua le va a costar un poquito más, pero creo que ellos seguirán ahí en su lucha. Y Belice, que sí, Belice sí está complicado el camino para ellos, pero ya están comenzando a trabajar. Llevaron un cuerpo técnico ahorita de mexicanos, nombres interesantes, entre ellos Lojitos Mesa, famoso en México, ¿verdad? No sé, no creo que tanto vaya a aportar, ¿verdad? Pero pues ya están comenzando a profesionalizar su sistema y de repente ahí nos dan una sorpresa, ¿verdad? Porque ahí sí que en CONCACAF se puede esperar de todo, ¿verdad? Así es, pero ¿qué opina la gente respecto de este fracaso? Porque lo debemos decir así, era una oportunidad muy buena para Centroamérica y no se concretó. ¿Qué opina la gente del fracaso de los centroamericanos rumbo al Mundial 2026? Dejen todas sus opiniones en los comentarios, suscríbanse al canal si les gusta nuestro contenido y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en una próxima con un nuevo contenido. Adiós.